Ok. Bienvenidos a nuestro, ¿qué es ya? Sexto, Sexto episodio. quinto, quinto episodio, ya me perdí. Ya me voy hasta el sexto, pero es el quinto episodio, así es, de este podcast colaborado en La Voz de un Criminólogo y EduSIC Desarrollo Integral, que, híjole, temas muy interesantes, 5 apenas de todos los que ya estamos enlistando, ¿no? Esa advertencia para quienes nos escuchan y nos ven. ¡Qué agresiva! Porque tengo que ir con el tema. Con el tema de hoy. Ajá. Sí, ¿qué tal, Irlanda? Saludamos a todos los que nos escuchan y siguen nuestros temas, en esta ocasión con un tema muy interesante que es la agresión. Claro, Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven. Y efectivamente, digo, para no pelear, quinto episodio. Sí, estamos en el quinto. El quinto episodio. Sí, es un tema bastante interesante que vamos a tratar el día de hoy, justamente, pues, la agresión, ¿verdad? Uh-huh. Así es, agresión. ¿Por qué la agresión? Bueno, pues todos los temas que ya hemos estado hablando acerca de pues conductas violentas dentro de relaciones de todo tipo, pues obviamente hay un factor esencial que siempre está participando y se está mostrando, que es la agresión. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tratar de desmenuzarlo también, de poder ir a ver más allá de lo que es esta agresión que conocemos de manera cotidiana y que entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es? ¿Quién es agresivo? ¿Quién no es agresivo? Pues empecemos con empezar a ver exactamente lo que es la agresión a manera de definición. Deja que pase a la otra diapositiva. Ahí está. Muy bien. Sí, hablando de la agresión, este es un tema bien interesante, bueno, a mí me gustó bastante porque es tema de dos hilos, ¿no? Saca dos hilos, tanto de la parte abordándolo desde la parte de vista psicológica, perdón, y también de la criminológica. Bueno, para ir desmenuzando conforme pase el tiempo estas dos vertientes, vamos a empezar, como bien lo dijiste, Lucy, con la definición de lo que es la agresión. Bueno, de acuerdo a la psicología, la agresión es un estado emocional y una forma de conducta que va dirigida a dañar a otro ser vivo, es decir, cualquier cosa que se haga en perjuicio de otra persona, de un animal, es agresión, ¿verdad? Así es algo que se va a estar pues dando hacia el hacer algo hacia otra persona o hacia otra cosa, hacia algo hacia donde va dirigido. Claro. En definición, sí, obviamente dentro de la psicología, sabes que siempre me gusta ahondar un poquito más en cuestión hacia lo que es la parte etimológica, para poder ir viendo la esencia de todo esto y cómo nosotros participamos y aportamos sobre estas cosas. De manera etimológica, es una palabra que viene o que tiene su raíz en la palabra en latín, que es agredior, agresus sum o agredi, ¿sí? Que entonces lleva de ad más gradior, gresus sum y gradi. Que todo esto así que se escucha bien extraño, pero que es palabras originarias del latín, significa simplemente ir hacia, dirigirse a, acercarse, aproximarse. De hecho, hablar de gradior o de esa primera palabra que compone hacia lo que es la agresión, es algo bien curioso, Irlanda, porque muchas cosas, muchos conceptos los tenemos de una manera, pues lo vamos buscando etimológicamente, es de una manera muy objetiva. Significan una cosa, pero como aquí, como ya lo mencionaba, el ser humano le vamos dando cierto sentido y le vamos agregando otras cosas más. Entonces aquí, en esta etimología, en esa parte de la raíz de esta palabra, gradior significa solamente avanzar. Es ese grado, esa grada como en las escaleras o todo eso que nos acerca hacia algo o que nos va dirigiendo para poder avanzar hacia un lugar. Sin embargo, ya
con las actitudes, con toda la forma en que el ser humano, vamos a decir, utiliza esta palabra, se compone la palabra agresión, que significa, o sea, que tiene esa A, que es hacia, gres, que entonces es ya dar ese avance hacia alguien, y sion, que en ese sufijo, pues siempre se traduce como acción. ¿Sí? Y entonces esto ya significa en total la palabra actuar sobre alguien, que es lo que ya tú nos comentabas. Y me voy hacia toda esa parte etimológica, porque de esa manera también empezamos nosotros a desarrollarnos desde una forma muy primitiva hacia algo ya más complejo y desarrollado que más adelantito vamos a ver. Es algo bien interesante porque pensamos que hay muchas personas que pueden ser agresivas o catalogamos o señalamos a unas personas como agresivas, pero en realidad vamos a descubrir en este episodio que todos llevamos la agresión dentro, ¿sí? Aquí, con todo esto, bueno, pues tenemos esa necesidad, la necesidad de sobrevivir. Vamos a empezar haciendo esa aclaración de que todos hemos tenido la necesidad o tenemos la necesidad tanto de sobrevivir, de expresar y de la educación. ¿Sí? Y que aparte de ser una necesidad, pues también es un factor que va a estar influyendo en cómo vamos a estar manejando y cómo le vamos a poner patitas, manitas y demás a esto que acabamos de definir etimológicamente. Entonces, ya una vez explicado esto, ¿de qué manera se manifiesta la agresividad en el ser humano? Claro. Sí, tú bien lo mencionabas, Lucy, es algo que viene con nosotros, es algo con lo cual me atrevería a decir que nacemos, ¿sí? Nacemos Claro. con la agresión. Y esto tiene mucho que ver con la parte que mencionabas de las necesidades, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de subsistir y también la necesidad de generar un territorio, un sentido de pertenencia, que es un nivel de agresión no mayor al que se pudiera manifestar más adelante, que lo vamos a ver, ¿verdad? Para que entienda el auditorio cómo puede ir en escalada. Ok, las manifestaciones de la agresividad es el lugar donde se puede dar y se puede ver con mayor facilidad, se puede palpar la agresión. La podemos ver, por ejemplo, en el sentido verbal, en la cuestión física, en la cuestión indirecta, en la cuestión sexual y en la cuestión facial. ¿Cuál es la agresión verbal? Bueno, pues aquella que tú ejerces contra otra persona, pero sale de tu boca, es a través de la voz, ¿sí? El mensaje agresivo es a través de la voz. Las palabras agresivas, las palabras hirientes, tienen una connotación agresiva. Entiéndase también por agresión física aquella que ya ejerces con alguna parte de tu cuerpo. Manipulas manos, manipulas las piernas, un empujón, un codazo, un manotazo. Eso también es una manifestación de la agresión. La cuestión indirecta es cuando lo haces sobre las cosas de la otra persona. Es decir, está la persona y a lo mejor tiene su celular y tienes una rabieta con connotación agresiva, entonces agarras el celular, lo avientas y esa es una forma de una agresión indirecta. Las agresiones sexuales, bueno, pues como tal, la manifestación es directamente hacia el sentido genital, ¿sí? Hacia el sentido corporal también, y bueno, va en escalada, porque ya se traduciría a una violencia sexual, pero lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, nos concierne la agresión como tal hacia la parte del cuerpo involucrada. Y bueno, la agresión facial es lo que conocemos como las muecas, ¿no? Cuando yo puse esta de agresión facial, se me vino a la mente cuando te remontas a la edad del kinder, ¿no? Que te cae mal el amiguito y haces así de... El gestillo, Sí, el sí. gestito, ¿no? O volteas y me dices, me torciste los ojos, ¿no? O me torciste la boca de... Bueno, la agresión manifestada en la parte facial son las muecas que tú haces que denotan al otro que de verdad estás colérico, estás enojado, o bien que no lo soportas. Entonces, entiéndase por la manifestación facial aquellas muecas que tú le haces a la otra persona. Exactamente. Y así como tú lo acabas de decir y como ya lo venía explicando al definir la palabra desde la parte etimológica, o sea, fíjate cómo desde pequeños ya es algo que traemos de una manera
Y bien lo mencionabas, en este sentido también hasta de marcar el territorio, porque los niños es así, ¿no? O sea, es como hago esos gestos porque yo sé que es algo que tengo que expresar, porque hay otro niño que a lo mejor va a robar la atención de mamá, que a lo mejor Ajá, va a robar la atención de la maestra, que sí. va a tocar ese lugar al que yo estoy perteneciendo, ¿no? Y entonces es muy curioso cómo pues esas agresiones pues salen hasta pues de esa manera pues tan inocente que podemos ver de cierta forma, ¿no? En ese gestillo, como decías, Así el de, sacar la ujú. lengua, el hacer esa, pues nuestra expresión como seres humanos es expresión verbal como expresión corporal, más corporal todavía que la verbal. Sí, claro, fíjate que haciendo esa alusión de la cuestión de la agresión facial, se me viene a la mente una de tantas anécdotas, ¿verdad?, que uno tiene por contar. Y llega en ese entonces una persona que dice, iba a interponer una queja, en su momento, cuando yo trabajaba para poner quejas, y me dice, ¿sabes qué? Dice, es que el oficial me miró feo. ¿Cómo es mirar feo? Ujú, Yo por dentro dije, bueno, si a él le está resultando difícil decírmelo, imagínate yo transcribir, ¿cómo yo voy a transcribir una mirada fea? Entonces, no es, vamos, no hay manera de expresarla escritamente lo que tú facialmente dices, ¿no? Y le generas claro. a la otra persona una incomodidad y dices, caracoles, entonces, ¿cómo le hago para que haya esa congruencia y que él se sienta atendido y no se sienta doblemente ignorado? ¿Verdad? Así Entonces es, digo, ay, Dios sí. mío, Sí, abusados sí, con sí. esas gesticulaciones. Sí, es el tener que ¿Verdad? describir, ¿no? Y aparte también Sí. desde esta interpretación que la otra persona puede dar, ¿no? Porque a lo Sí. mejor, no sé, ya la persona tiene un tic nervioso en donde tiene que engarruñar la nariz y piensa que se le está haciendo el gesto, ¿no? Emocionante. O se me da por torcerle la boca, como Sí, claro. en la telenovela de Letty la Fea. Entonces, era así como, pues, ¿me estás haciendo una grosería o qué está pasando, no? Es también Ajá. perspectivas, tenemos que ir viendo también que la agresión, bueno, sí puede estar presente, pero a veces la agresión también puede venir incluso hasta de la misma interpretación de la Por persona, supuesto. que Por puede ser supuesto que hasta sí. como una proyección Sí. de algo más, ¿no? Porque yo me siento agredido. Yo ponía en redes sociales que a Ujú. quienes nos siguen, poníamos esta pregunta, ¿no? De, a ver, ¿te sientes agredido con este tipo de memes o de estados que puse previamente a esa pregunta? Y Sí. es pues también de acuerdo a la interpretación, ¿no? Nos dicen, estamos en una fábrica de sacos y cada quien se pone el que le quede. Pero entonces Ujú. esto es la agresión puede incluso ser subjetiva y llevarla yo puesta o interpretarla yo de ciertas maneras que a lo mejor no van directamente así dirigidas o ya expresadas plenamente desde el otro. Ujú. Sí, claro. Claro, claro. De acuerdísimo contigo. Es como una doble interpretación, ¿no? La que yo veo, Exacto. la que yo doy y la que yo me imagino que fue. Exactamente, sí, y Sí, también ahí hay claro. que tener mucho cuidado de saber, porque a lo mejor yo vengo tan sensible Ujú. de esta manera, a lo mejor es de todo lo que yo estoy viendo, he vivido tantas cosas, tantas agresiones, que quizá a lo mejor tu forma de ver, si es muy fija, muy penetrante, bueno, pues entonces eso a lo mejor ya lo estoy tomando como una agresión y quizás sea tu mirada natural. Sí, claro. Sí, sí, sí. O la parte de la personalidad del individuo. Precisamente Exacto. atendiendo a eso es dónde aparece la agresión. La agresión se puede manifestar de muchas formas. Las principales que voy a mencionar a continuación son las más visibles. ¿Sí? Por ejemplo, una persona puede comportarse de forma agresiva cuando se siente amenazado, cuando siempre está en constante alerta, y eso pasa mucho con los compañeros oficiales de policía. Ellos siempre están en constante paranoia, en constante alerta, ellos siempre están fijándose de dónde va a venir el trancazo. Por lo tanto, la actitud que ellos tienen es agresiva, es decir, siempre están a la defensiva, pero no porque quieran hacerlo, sino por el entorno de amenaza que viven. Ellos
se manifiestan de esa forma, por ponerles un ejemplo y que puedan asimilarlo un poquito más en lo que se está platicando. Otra de ellas son situaciones peligrosas donde, bueno, es tu vida o la de la otra persona. Entonces te vuelves agresiva por salvaguardar tu integridad. Es decir, yo Sí. voy a defender a capa y espada mi vida. Entonces te vuelves agresivo. La otra es en condiciones ambientales o también injustas. Es decir, cuando estás en un clima laboral hostil, tú lo mencionabas haciendo alusión a al ejemplo de la fábrica, cuando una persona llega a un lugar y es tratada de forma hostil, la persona no va a decir, a ver, pégame en la mejilla y luego te pongo la otra. No, la persona va a tener una conducta agresiva, hostil, incluso reticente a la defensiva, y eso es un estado normal porque está defendiendo su espacio. Está diciendo, ok, voy a entrar a una manada nueva, por lo tanto no sé si me vayan a reconocer como una macha o macho alfa, pero tengo que buscar cómo integrarme a esa manada, y dentro de esa integración la conducta se puede volver agresiva. En cuestión a conductas que ella le hacen externas, ¿verdad? Así es, así es. Entonces es parte también de esas necesidades que mencionábamos, el hacer esta expresión acerca de cómo me tengo que defender, ¿no? Y que también en la siguiente diapositiva a esta, vamos a explicarlo un poquito más de estas evoluciones y de esta composición cerebral, incluso que nos está, pues, que se construye en nuestra, o que construye en nuestra mente, ¿no? La forma en que vamos funcionando. Todo esto es cuestión de evolución. Entonces aquí la agresión está presente, pero también nosotros vamos sabiendo cómo controlarla y cómo no. Claro, Lucy, sobre todo, qué bueno que hacemos alusión a este tipo de situaciones, porque la persona luego se tiende a confundir y entiendirse de aspecto violento y aspecto que lo vamos a abordar un poquito más adelante, y retomamos un poquito lo que acabas de mencionar. El importante es estudiar de qué manera se manifiesta la agresión, cuáles son los niveles de agresión, en dónde se da, para que el auditorio que nos ve, que nos escucha, pueda hacer esa diferencia, pero que también al mismo tiempo pueda entender que se pueden dar las dos cosas en un solo panorama, en un solo escenario. Las aristas de estudio de la agresión, bueno, las aristas tienen que ver con las diferentes formas en cómo tú puedes observar una agresión. Generalmente la agresión se puede ver en los trastornos del estado de ánimo, es decir, las personas depresivas, las personas que son agresivas como tal, las personas que dicen, pues no sé ni qué quiero, pero quiero algo. ¿Y cómo lo haces? O sea, le preguntas qué quiere, no sé, pero quiero algo. Y empieza a tener una conducta un poquito agresiva porque ella misma no sabe hacia dónde ir, no sabe cómo manifestarlo, la necesidad apremiante que tiene. Otra de las cosas pueden ser conductas psicóticas, pacientes en psicosis que tienen un episodio psicótico, personas frustradas que no saben, volvemos a lo mismo, no saben cómo expresarse, y la única forma que conocen pues es gritando o agrediendo, no porque quieran hacerlo, sino porque no conocen otras alternativas de solución o de cumplimiento a sus necesidades. Puede también deberse a la impulsividad, a la falta de control de impulsos, es decir, una persona que continuamente está habituada a pedir de esa forma alguna cosa, bueno, la impulsividad lo va a llevar a que la conducta que tiene pues se vuelva agresiva. Algún tipo de lesión puede ser en algún lóbulo temporal, parietal, partes del cerebro, que te generen una conducta agresiva, no porque quieras, sino porque hay una afectación interna que va a denotarte la agresión. Lesiones en la amígdala, lesión mental, la segregación de ciertas zonas que no te permiten negación del temperamento o del carácter ya manifestado en conducta, ¿no? Algún trauma, alguna parte donde el individuo esté en constante alerta, volvíamos al principio. Este tipo de eventos, las personas generalmente pueden deberse a accidentes bastante fuertes, algún tipo de asalto,
algún tipo de bullying. Incluso el bullying, cuando se manifiesta en una edad infantil, repercute en la vida adulta y tenemos adultos demasiado hostiles, ¿sí? Es decir, me agrediste cuando era pequeño, se me queda en esta parte aquí, por lo tanto mi conducta va a ser agresiva. ¿Por qué? Porque el hábitat donde esa persona se desarrolló en la infancia le va a perjudicar en la vida adulta. Sobre esta parte que ya nos mencionabas, Irlanda, fíjate que es exactamente todo esto que se ve de una manera a lo mejor ya muy externa, como nos lo manifestabas, en cuestiones de trastorno del ánimo, en cuestiones de psicosis, de diferentes situaciones, circunstancias en las que el ser humano se vive o en las que va experimentando. Es ahí en donde va apareciendo también estas tres estructuras de nuestro cerebro que ya mencionaba, ¿no? Que vamos a pasar a la siguiente bueno, aquí está un poquito pixeleada la imagen. La voy a cerrar un poquito para a ver si se alcanza a ver mucho mejor. Ajá. Sí. En donde aquí tenemos, bueno, conocemos en imágenes de libros y demás nuestro cerebro. Y ahí vamos viendo en esta diferencia de colores cómo es que nuestro cerebro ha ido evolucionando. Y es una evolución de esa manera en donde no la evolucionamos nosotros de primera instancia, sino desde eras atrás, ¿sí? En nuestras eras prehistóricas, en donde las personas de nuestros antepasados estuvieron vivían únicamente primero con lo que era el cerebro reptiliano, o lo que se conoce como el cerebro reptiliano. ¿Por qué reptiliano? Bueno, pues porque los reptiles solamente tienen ese tipo de estructura. Y entonces este tipo de estructura, bueno, pues solamente va hacia la acción para poder dar satisfacción hacia el instinto y esas necesidades súper básicas que van a ser para la sobrevivencia propia. Entonces el ser humano no se preocupaba por otra cosa más que por sobrevivir. Y aquí es en donde inicia toda esa parte de la necesidad de la agresión, ¿sí? Porque entonces, ¿cómo entonces el ser humano iba a poder, como lo mencionabas hace un momento, Irlanda, la necesidad de sobrevivir, de atacar hacia lo mejor, hacia quien te está atacando, de defenderte a una manera de respuesta? Aquí imaginemos, bueno, entre los animales tan feroces que vivían y que acechaban la sobrevivencia del ser humano, y aparte también para poder cazar y alimentarse, vestirse, hacer todo lo necesario para la propia sobrevivencia, pues entonces era necesaria la agresión. Era una cosa que, pues, con lo que se vivía completamente, ¿no? Entonces, es esa agresión la que hacía que, pues, incluso hasta entre esas mismas personas hubiera esa pelea, ¿no? Porque una vez que pasa la evolución hacia nuestro cerebro límbico, vamos teniendo otro tipo de necesidades como seres humanos. Esa necesidad del reconocimiento, esa necesidad de ver a ver quién tiene más poder. Y ahí se va viendo presente la agresión, pero como en esas épocas antepasadas, pues entonces era esta forma normal, por así decirlo, de ver la agresión y la violencia. Era parte cotidiana de la vida de aquellas personas, ¿no? Y que entonces ya después, una vez que va habiendo esta otra evolución en donde ya se construye todo lo que llamamos la neocórtex o la corteza de nuestro cerebro, que bien ya lo decías hace un momento, si hay algunas lesiones en nuestras épocas actuales, ya en esta estructura cerebral del ser humano actual, obviamente solamente se va a presentar cuando haya cierto tipo de alteraciones, esta agresión sin ninguna, sin ningún control o sin ningún tipo de manejo. Y ello hacía alusión al principio, cómo eran estas necesidades, tanto de la sobrevivencia, de poder también estar expresando y de la educación, cómo estaba influyendo, ¿no? Entonces, las lesiones cerebrales quizá no solamente vengan a partir de algo fisiológico, sino también esos no conexiones o no funcionamiento
adecuado de acuerdo a cómo se va educando a la persona o el estímulo que va recibiendo, ¿no? Porque puede ser también algunas situaciones ambientales que vaya creando pues estas disfunciones que hagan que la persona sea totalmente agresiva o violenta, ¿no? Y entonces aquí es muy importante ver cómo tenemos estos tres tipos de estructuras cerebrales. Es casi como obvio decir, bueno, si ya tenemos un neocórtex donde se da todo el raciocinio, donde se da la reflexión, esa es la parte que debe de dominar más hacia las emociones y hacia el instinto. Entonces, ¿cómo sigue habiendo personas agresivas? ¿No evolucionaron o qué pasó? ¿No? Bueno, pues es esto que venimos mencionando, ¿no? Hay esas lesiones, puede ser de manera fisiológica, puede ser de algún accidente, algo de nacimiento, algo que entonces ocasionó la forma en la que yo voy creciendo en el medio ambiente, y cada quien tiene una historia distinta, ¿no? Y una causa específica por la cual la persona puede ser violenta y puede ser también agresiva, ¿no? O que puede expresar esa agresividad a manera de violencia, porque la agresividad tiene muchas formas de expresión, que ya también una de ellas, pues se mencionaba al inicio, ¿no? Entonces es aquí algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, es esta estructura completa de estas tres subestructuras que nos están componiendo como seres humanos. Entonces, quienes son o manifiestan la agresión de esa manera más directa, casi pues está omitiendo esa parte pues superficial, ya de un desarrollo más complejo, y que por algo, y tenemos que ver el por qué, la persona no está dando esa conexión y no le está dando el poder del manejo de las emociones y del instinto. Así es. Fíjate que acabas de dar la explicación más bella de psicología. En el aspecto psicológico, sí, yo me quedé así de wow, porque lo manifiestas tan padre, en las tan perceptible y tan padrísimo en las diapositivas, la explicación psicológica de cómo debería funcionar o cómo funciona cada una de las partes del cerebro, resumiéndola en los tres apartaditos que tú mencionabas. En relación a la criminología, voy a intervenir ahí contigo, Lucy. Es bien interesante este tipo de explicación que diste porque pasa lo siguiente. Efectivamente, dices tú, se pretende que el ser humano actúe en base a un raciocinio, ¿sí? A la parte Sí. más lógica del cerebro. Cuando no pasa eso, que haya afectación en alguna de las otras dos partes, se tienden a dar conductas violentas y conductas agresivas que pueden mutar en delitos. Por ejemplo, alguna persona que tiene alguna afectación en el cerebro reptiliano, en la parte donde está la amígdala, que no controla los impulsos sexuales, se puede desencadenar, por ejemplo, en un violador. Claro. Serial. Entonces, por poner un ejemplo. O bien aquella persona que dice, no tengo control de impulsos, no llega a esta parte hacia el raciocinio, no dimensiono lo que estoy haciendo, por lo tanto, el nivel de agresión se transforma en una violencia impresionante y tenemos, por ejemplo, a las personas que se dedican al sicariato. ¿Sí? Es decir, Sí. no tengo ni mayor remordimiento porque no necesariamente tiene que haber una afectación, pero sí es una explicación para las conductas violentas que se nos están manifestando hoy en la actualidad, ¿sí? Tanto al no cubrir ciertas necesidades biológicas, ciertas necesidades afectivas también. Por poner otro ejemplo, en cuestión de las necesidades afectivas, las personas que se dedican a la parte de ser buchones, bueno, hay una pérdida afectiva, ¿sí? Pérdida afectiva, es decir, yo no dimensiono esa parte, tengo una afectación emocional, tiene que ver con las emociones, con la amígdala, es decir, cómo yo estoy procesando esa información para que llegue acá y entonces me diga que tengo que buscar a alguien de esas características porque no estoy siendo tan congruente. No sé si me explico, espero que no lo revuelva mucho, ¿ah? Pero Claro. esa es una manifestación de una conducta o conductas violentas cuando hay alguna afectación a nivel cerebral. Es una explicación de la agresión, no es una justificación, Sí. pero es para que el auditorio entienda que puede haber una manifestación de este tipo.
y no se caiga, por ejemplo, en decir, ah, bueno, pues porque tiene una afectación cerebral, por eso es así. No, no siempre. No siempre es así, pero la mayoría de las explicaciones que nos atañe ahorita, que es la agresión, tiene que ver con una afectación a nivel cerebral, en cualquiera de las tres áreas que acabas de mencionar. Exactamente, sí, y es algo muy importante hacer esa diferenciación, como ya lo mencionas, el decir, bueno, esto no es justificación, pero sí debemos de encontrar la causa, porque como lo acabo de decir, bueno, puede haber múltiples cosas, ¿no? Tanto desde la parte ambiental, a lo mejor no tiene nada que ver esa parte fisiológica, a lo mejor todo está perfectamente en funcionamiento, pero en la parte ambiental está viendo cosas que entonces la persona pues lo estuvo conectando así. Y es entonces ahí donde entra también esa parte de la educación. O sea, la educación no solamente la tenemos que ver como aprende o no aprende, saca dieces o no saca dieces, ¿no? En esa área escolar, ¿no? Sino la educación viene tanto desde casa, desde la familia en donde nacemos, la sociedad en donde vivimos, el lugar en donde estamos interactuando y donde nos estamos desarrollando, ¿no? Porque una de las cosas con las que vamos creciendo o la que nos va reflejando quiénes somos, pues es la sociedad y los otros. Entonces el otro, según el mensaje que se me está dando, yo voy haciendo mis conexiones que a lo mejor yo no las veo, yo no las palpo, pero entonces yo las voy haciendo y voy tejiendo un aprendizaje, un conocimiento y con eso yo voy funcionando. Entonces es por eso muy importante el hacer ese estudio completo de la persona y esa conducta que está manifestando, saber de dónde está viniendo, y ahí está ese estudio muy importante desde la parte psicológica y desde la parte criminológica, en Por donde supuesto hacen que sí. esa unión para poder entender y comprender a la otra persona, no juzgar, no justificar, sino más bien entenderlo y poderle ayudar a que entonces también todo esto lo vaya procesando y a lo mejor reaprendiendo cosas, pues, de la manera más funcional para él y para la sociedad. Por supuesto, es esta fusión de ambas ciencias, cada una enriquecida en sus diferentes vertientes, donde te va a dar la explicación de la conducta criminal o de la conducta psicológica también de una persona, atendiéndose a estas diferentes áreas que tiene el ser humano para formar un todo, ¿no? Desde la estructura psíquica, la estructura de la personalidad, la estructura cognitiva, todo tiene que ver para poder dar una explicación del tema que nos está atañendo ahorita, que es la parte de la agresión. Esta introducción que vamos a dar a la siguiente diapositiva es una pregunta muy común, sobre todo en la cuestión social, porque se tiende a confundir. ¿Es lo mismo la violencia que la agresión? No, no es lo mismo. Explicamos que la violencia es social, es cultural y generalmente es aprendida. Va dirigida hacia una persona que está generalmente en posición inferior, es decir, de poder. La violencia, la característica que tiene es ejercer poder sí o sí contra una persona, ¿sí? Con la ganancia secundaria de yo te anulo a nada. Esa es una característica de la violencia. ¿Por qué Claro. decimos que es social? Bueno, porque se da en el exterior. ¿Y por qué decimos que es cultural? Porque es aprendida, es heredada. Cuando en casa, por ejemplo, hay una película que a mí me encanta poner de referencia, que es la de Coco, cuando generaciones atrás, por un malentendido del padre, le dicen al niño, coaccionan su interés por la música, se lo chanclean, violencia tal cual, le destruyen el aparato para musical porque culturalmente ellos tienen una sanción para aquella persona que se atreva a escuchar siquiera música, ¿no? O a cantar música. Entonces, esta es la parte cultural donde se va arrastrando manifestaciones de la violencia y se plasman de forma social. Tenemos el otro caso, que es la agresión. La agresión es un instinto, como tú lo hablabas en un principio, como lo mencionaba yo en un principio, es un instinto innato, es decir, viene conmigo, nací con ella, ¿sí? Tenemos los seres humanos y también las especies animales. La agresión
de forma que se entienda biológica, es algo que yo necesito para sobrevivir, ¿sí? En el sentido controlado, pero cuando se junta la violencia y la agresión, ¡pum!, se hace una catástrofe. Es decir, siempre hay un roto para un descosido, dice el dicho. Júntate violencia y júntate agresión, mezcla esas dos y tienes la manifestación ahora de la violencia, no de la agresión. Claro, y exactamente es aquí donde volvemos a retomar esa parte de la educación, ¿no? Ya nos decías, bueno, es esta forma aprendida, cómo yo aprendo. Si yo tengo ya algo, una emoción, es como, por ejemplo, todas nuestras emociones que ya vienen con nosotros, que ya es algo que necesitamos porque, pues, es para nuestra sobrevivencia, y si no están, no hay manera de que tengamos esas alertas para poder tomar decisiones y poder actuar. Entonces, lo mismo pasa con la agresión. Si yo tengo una agresión, pero yo no la sé manejar, si yo no tengo esas conexiones, pues bien tejidas, bien comprendidos los conceptos de cómo yo debo de expresar una emoción, es casi lo mismo que, por ejemplo, de tristeza, o sea, yo puedo tener una tristeza en este momento, pero a lo mejor puede ser pequeña, pero yo la puedo hacer muy grande, ¿no? Entonces, la expresión ya no es de la más adecuada y ya no va congruente con lo que yo estoy sintiendo realmente. O, por ejemplo, el sentir enojo es algo normal, pero entonces a lo mejor yo lo paso a sentir una ira total, ¿no? Entonces, en esa ira yo me desato y entonces ahí va donde yo voy a ir a depositar esa energía que sale desde mi emoción o que es provocada por la emoción que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Claro, Entonces, claro. yo voy aprendiendo si entonces esa emoción yo la descargo sobre las cosas, si yo la descargo sobre mí mismo, si yo la descargo sobre otra persona, o si entonces sobre esa persona va a ser de manera verbal, de manera física, de manera facial, etcétera, ¿no? Ya según como yo lo vaya aprendiendo y hasta donde también esa parte moral me vaya permitiendo, porque aparte de esas estructuras cerebrales, pues vamos teniendo también ese desarrollo de nuestro sistema o de nuestro funcionamiento afectivo, de nuestro desarrollo del social, de cómo nos estamos interactuando, cómo aprendemos a interactuar con las personas, o también de cómo entonces yo voy entendiendo las reglas y la parte moral, ¿no? ¿Qué sistema de valores son los que me está pues rigiendo esa parte donde sé elegir lo que debo de hacer y lo que no? En donde sí y donde no. Claro, claro, claro. Tiene mucho para que haya una manifestación de una agresión, tiene que haber una sociedad violenta. Decías tú a saber dónde sí y dónde no. Hay un ejemplo muy claro que me gusta retomar, sobre todo en cuestión de violencia doméstica. Es decir, la persona que ejerce violencia dentro del hogar, ya sea hombre o mujer, hacia una persona con la intención de reducirlo a nada, esa persona, como instinto de supervivencia, va a actuar, ¿sí? Va a actuar de una forma agresiva. Es decir, si hay una manifestación de una violencia física y la persona tiene que sobrevivir, va a manifestarse a lo mejor de forma verbal. Ejemplo, víctima, victimario y viceversa, para que quede un poquito más entendido esta parte de cómo la violencia puede manifestarse, pero la agresión al mismo tiempo, en un lugar determinado, ¿sí? En relación con los valores, con los principios que tú mencionabas de una persona, por más de que una persona tenga los valores bien establecidos, esté llena de principios, venga de una familia bien, ¿sí? O normal, y digo normal porque hablar de la normalidad, bueno, es otro rollo. Pero si esa persona tiene la necesidad de vivir, de sobrevivir, va a actuar de forma agresiva, sí o sí. Entonces, lo concatenamos con esta pregunta y dice, entonces, ¿se pueden dar ambos escenarios, ser agresivo y ser violento? Claro. Cuando, por ejemplo, tienes la necesidad de sobrevivir, sentido de supervivencia. Cuando estás siendo violentado de una forma, pero tu necesidad de poner a lo mejor un alto
te puede generar también que tengas conductas agresivas. O bien cuando te sientes demasiado violentado hacia tu persona, como necesidad adaptativa, también te puedes volver violento. Es decir, mi cuadra donde yo vivo, hay delitos, por ejemplo, robo, por ejemplo, homicidios, yo voy a tener un sentido de alerta, voy a estar completamente en vigilia, ¿no? Es decir, ¿en qué momento me va a pasar? Por lo tanto, no voy a tener esa tranquilidad que tiene el común de personas que viven en determinadas colonias, por lo tanto, mi conducta va a ser completamente hostil. Es decir, yo voy a estar siempre preparada para ver en qué momento yo entonces yo contestar con una agresión y defenderme, es decir, salvaguardar mi integridad, ¿verdad? O sea, es para que el auditorio que nos ve entienda cómo se pueden dar estas dos vertientes en un solo escenario y sí se pueden combinar. Claro, claro, es esa parte de la respuesta que siempre se va a tener que dar y desde las herramientas que alcanzamos a ver en el momento en el que estamos, porque todo eso también va involucrado con la concepción en donde yo me estoy poniendo, ¿no? O en ese momento, ¿cómo me concibo yo? Si hay un episodio de mi vida en donde a lo mejor yo estaba más fortalecida, tanto en mi autoconcepto, en mi autoestima, en todo ese manejo de emociones que se tenían en ese instante, o sea, nadie está exento de ser violento y de ser agresivo. Son situaciones en donde tenemos que hacerlo por sobrevivencia, por mero instinto y a partir también de cómo es que nos estamos concibiendo en este instante, ¿no? Claro. Y bueno, pues todo este tema vamos a seguirlo ahondando, vamos a seguir pues conectándolo con otros temas más de los siguientes episodios, porque bueno, hay muchas cosas que tenemos que ir pues también profundizando más, ¿no? Como por ejemplo esto que ya se menciona de la parte de la educación, de la parte del autocuidado, que va a ser otro de nuestros temas que van a salir en otro de los episodios, puesto que esto que estamos explicando en este momento de las conductas agresivas, de las conductas violentas, de cómo se manifiesta, en qué momento se manifiesta, también tiene mucho que ver el cómo nosotros respondemos hacia esas situaciones de violencia y cuáles son mejores, ¿no? Las mejores formas de responderlo. No podemos en este momento, lo podemos asociar con algo que vamos a dar como una conexión hacia lo que es el tema del autocuidado. Es como ya lo mencionábamos en algún otro episodio también, no le puedo decir al lobo que entonces se maneja con una estructura más primitiva que el ser humano, y si tiene hambre ese lobo y yo me paro enfrente de él, yo no le puedo decir, lobo, reacciona, ¿no? Yo estoy tratando de domarte porque no va a hacer caso, no va a poder hacer esa conexión y yo voy a ser devorada. Entonces hay una forma de dinámica de expresión entre ambas personas o ambos objetos, sujetos que están ahí en ese lugar para poder interactuar a partir de una situación de violencia o una situación agresiva. Claro, claro, tú bien lo dijiste, es un tema bastante amplio, Lucy, que pues, que más quisiéramos abordarlo en este tiempo, pero no es posible porque va paulatinamente y sobre todo para ayudar al auditorio a entender primeramente lo que es la agresión, de dónde viene, sus orígenes, que lo mencionábamos en un principio, cómo se manifiesta la agresión y decir, no, no es malo ser agresivo cuando tienes un control de impulsos, porque la agresividad a final de cuentas te hace subsistir, te hace sobrevivir. Es como decía Darwin, ¿no? Es la ley del más fuerte. Sobrevive Claro. quien tiene esa parte, no me gustaría utilizar ese término porque luego se me van a confundir, pero sobrevive quien es más hábil, quien es más fuerte, quien puede tener esa agresión domada para que no se manifiesten conductas violentas. Entonces, bueno, a lo largo de todos estos episodios vamos a ir aportándoles a las personas que nos escuchan, sobre todo, cómo conocerse el autoconocimiento, el autocontrol, para decir, si yo sé que estoy manifestando una conducta agresiva, esta conducta agresiva no detone en una conducta violenta.
o bien saber cómo identificar que una persona me está violentando y que mi agresión no se convierta en un daño ni para mí ni para la otra persona, ¿verdad? Así es, y bueno, pues cerramos este episodio pues dando esta reafirmación de lo que ya se decía hace un momento, en donde estos episodios, estos temas son pues en esa parte informativa para todos ustedes, para que vayamos comprendiendo y comprendiéndonos cómo es que estamos formados, cómo es que funcionamos y comprender lo que vivimos en nuestro día a día. No a manera de justificación, no a sustitución de la atención, sino al contrario. Esto les invita a que todos nos vayamos a atender y que, bueno, busquemos la manera en tratar de trabajar más en nosotros mismos para entonces funcionar de una manera, pues, más armónica en nuestro entorno. Así es, Lucy. Muy bien. Entonces, pues. Pues cerramos este episodio con esto y nos estamos viendo para la próxima semana con el siguiente, que va a ser acerca de cómo se va manifestando esta agresión o estas conductas agresivas a través de diferentes actividades que son pues como más viables para poder liberar toda esa agresión que de manera natural pues las tenemos como seres humanos. Claro que sí, Lucy. Nos estaremos entonces nuevamente comunicando y para todo el auditorio, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Así es. Y compartan, por favor, esos episodios porque a más de alguno les ha de servir. Muchísimas gracias. Bye, Lucy. Buenas Muchísimas noches. gracias por la compañía. A todos ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye.